You said this place was steps from the water. We just haven't found the steps yet. How much did we save? Enough. Enough to get lost? Or you could book a stay with Hilton. Welcome to your oceanfront room, just steps from the water. The Hilton sale is on now. Book on Hilton.com or the Hilton app and save up to 20% to get the stay you expected. When you want savings, not surprises, it matters where you stay. Hilton, for the stay. Some things are impossible to miss, like an elephant in the room, or a bull in a china shop, or this season's amazing offers, brought to you by PayPal. Discover offers from hundreds of brands like Viator, Allbirds, and Tory Burch right in the PayPal app. Save an offer before you check out with PayPal and earn unlimited rewards. Download the PayPal app to get started. Terms and exclusions apply. See paypal.com/rewards terms. Cuando Jesús se llamó a sí mismo manso y humilde, usó una palabra griega que los soldados del ejército usaban para clasificar caballos de guerra. No corderos, caballos, animales de 1000 libras entrenados para matar. Y si entendés por qué Jesús eligió esa palabra exacta, vas a reescribir todo lo que pensabas sobre el cristianismo. Quédate, porque lo que viene cambia la lectura entera del Evangelio. Mira esto, un caballo salvaje, 1000 libras de músculo puro. Nadie lo ha tocado. Nadie ha logrado acercarse sin que el animal embista, muerda, destroce todo lo que se le ponga delante. Tiene fuerza para matar a un hombre con una sola coz. Tiene velocidad para huir de cualquiera que intente atraparlo. Y de repente, ese mismo caballo se queda quieto, acepta la silla, permite que un jinete suba sobre su lomo, obedece la voz de un humano que pesa 10 veces menos que él. La fuerza no se fue, la velocidad sigue ahí, la capacidad de destrozar todo no desapareció, pero ahora hay algo más fuerte que la fuerza misma. Hay control, hay propósito, hay dirección. En el griego antiguo, ese caballo tenía un nombre específico, un adjetivo que los soldados de la caballería usaban para describirlo, un término técnico, militar, brutal en su precisión, praus. Y esa es exactamente la palabra que Jesús usó cuando dijo de sí mismo: soy manso y humilde de corazón, no débil, no sumiso, no el cordero rosa que dibujan en las clases dominicales. Otra cosa, algo que, si lo entiendes bien, te va a obligar a reescribir todo lo que pensabas sobre ser cristiano. Pero antes de que llegues a esa palabra y a lo que significa de verdad, necesitas saber por qué Jesús eligió decirla en ese momento exacto. Porque el contexto cambia todo. La multitud cambia todo. Y lo que pasó justo antes de que esas palabras salieran de su boca, casi nadie lo cuenta. He aquí lo que la mayoría de los predicadores se saltan. Estaba en Galilea. Caminaba entre los pueblos y acababa de hacer algo que parecía contradecir totalmente lo que iba a decir después. Acababa de gritar, sí, gritar, reprender, pronunciar ayes contra ciudades enteras. Mira lo que dice Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24. Jesús empieza a maldecir a Corazín, a Betsaida, a Capernaum, 3 ciudades enteras. Les dice que el día del juicio será más tolerable para Sodoma que para ellas. Sodoma, la ciudad que Dios había convertido en cenizas con fuego del cielo. Esto no es un cordero asustado, esto no es un maestro pasivo, esto es un profeta encendido, fuego en la voz, denunciando ciudades que vieron milagros y no se arrepintieron. Y justo después de esa explosión profética sin pausa, sin transición, vienen las palabras más conocidas de todo el Evangelio. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Lo ves? El mismo hombre que acaba de pulverizar 3 ciudades con palabras se llama a sí mismo manso. Y no es una contradicción. Esa es justo la clave que perdimos. Espera,
Antes de ir a la palabra, necesitamos detenernos en esas 3 ciudades, porque si entendés que eran Corazín, Betsaida y Capernaum, vas a entender por qué Jesús reaccionó así y por qué su mansedumbre no significa lo que pensás. Capernaum era el cuartel general de Jesús, su base de operaciones. Vivió ahí, hizo milagros ahí, sanó al siervo del centurión ahí, resucitó a la hija de Jairo ahí, levantó al paralítico que bajaron por el techo ahí, multiplicó panes cerca de ahí. La ciudad había visto el reino de Dios desplegado delante de sus narices durante meses, quizás años. Betsaida era la tierra natal de Pedro, Andrés y Felipe, 3 apóstoles nacidos ahí. Jesús sanó a un ciego ahí en una escena tan particular que Marcos dedicó versículos enteros a describirla. Multiplicó 5 panes y 2 peces para 5,000 personas en sus alrededores. Corazín era una ciudad pequeña a pocos kilómetros, donde la arqueología moderna ha encontrado una sinagoga del siglo II o III y restos de una ciudad próspera de pescadores y agricultores. La Biblia no narra detalles específicos de los milagros que Jesús hizo ahí, pero el propio Jesús dice que hizo milagros suficientes como para condenar a la ciudad si no se arrepentía. Eso significa que la actividad fue intensa. 3 ciudades, 3 territorios saturados de milagros, 3 lugares donde el cielo había bajado a la tierra de manera concreta, palpable, verificable, y las 3 ciudades habían respondido con indiferencia, no con persecución. Eso hubiera sido honesto. La persecución implica reacción, implica que el mensaje impactó, implica que las personas tomaron una posición. Lo que pasó en estas 3 ciudades fue algo más sutil y más ofensivo. La gente vio los milagros, reconoció que algo extraordinario estaba pasando, y siguieron con sus vidas como si nada hubiera ocurrido. Eso es lo que enfureció a Jesús, y por eso comparó a Capernaum con Sodoma. Sodoma había recibido a 2 ángeles y los había tratado con violencia. Pero según Jesús, si Sodoma hubiera visto los milagros que vio Capernaum, se habría arrepentido. Capernaum vio más, recibió más, fue testigo de más, y respondió con menos. Esa es la denuncia. Y entonces, sin respirar, sin cambiar el tono interior, el mismo hombre se vuelve a la multitud cansada, a los jornaleros, a las madres con niños chiquitos, a los pescadores con manos rotas, y les dice: vengan a mí, yo soy manso. Esa transición es lo más importante de toda la escena, porque Jesús puede ser fuego con los que han recibido todo y dado nada, y puede ser refugio con los que han recibido nada y cargan todo. La misma persona, la misma boca, las 2 respuestas. Porque si tu definición de manso no encaja con un hombre capaz de gritar contra ciudades enteras, entonces tu definición está rota. Es la definición moderna, la definición de iglesia bonita, la definición que confunde mansedumbre con tibieza y no tiene absolutamente nada que ver con lo que Jesús quiso decir. Hay algo escondido en esa palabra que cambia la lectura completa del Sermón del Monte, del carácter de Cristo y hasta de cómo se supone que tú deberías vivir mañana cuando te despiertes, pero para llegar ahí tenemos que ir donde casi nadie va, al campo de batalla, al ejército griego, al manual de la caballería del siglo IV a.C. Praus no era una palabra de templo, no era una palabra de filósofo, no era ni siquiera una palabra cariñosa, era jerga militar, y los oficiales griegos la usaban para clasificar caballos. Te explico cómo funcionaba. Cuando un escuadrón de caballería capturaba caballos salvajes o los criaba desde potros, los pasaban por un proceso de evaluación. Algunos caballos no servían. Eran demasiado lentos, demasiado pequeños, demasiado nerviosos bajo presión. Esos los descartaban. Otros caballos pasaban una segunda prueba y otros más, una tercera.
pero The new LinkedIn Hiring Pro can't clone you, but it can streamline your hiring workflow. From posting jobs to shortlisting candidates to interviewing, LinkedIn Hiring Pro is the hiring partner you need. So you can focus on connecting with the right talent. In fact, small businesses report saving over 6 hours per week. So hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. Welcome to Sephora. I'm looking for a perfume that's not too perfumey. I got you. Serum moisturizer or moisturizer serum. Let's get into layering. My concealer is making me look worse? Sounds like the wrong shade. Let's get you matched. There's only one store that really gets what you're going for. Get beauty from people who get beauty. Only at Sephora. Hi, Let's get you a basket. solo unos pocos llegaban hasta el final del proceso. Solo unos pocos podían ser llamados praus. Praus era el caballo que conservaba toda su poder salvaje, toda su velocidad, toda su capacidad de combate, pero que había aprendido a obedecer. El caballo praus no era un caballo manso porque le faltara fuerza. Era manso porque su fuerza estaba bajo control, bajo el control del que lo monta. Hay un texto griego que sobrevive desde el siglo IV a.C. Lo escribió un general llamado Genofonte. Es un tratado sobre cómo entrenar caballos para la guerra y se llama Sobre la equitación. Es uno de los manuales militares más antiguos que tenemos. En ese texto, Genofonte describe el proceso por el cual un potro salvaje se transforma en caballo de combate y explica algo crucial. El proceso no consiste en romper al caballo, consiste en gentilizarlo sin destruir su fuego. Si rompes al caballo, perdés su valor militar. Un caballo aplastado no carga en la batalla, un caballo asustado huye. Un caballo cuyo espíritu fue triturado se vuelve inútil para la guerra. Lo que el ejército necesitaba era exactamente lo opuesto. Necesitaba un animal con todo su fuego intacto, pero con un fuego que respondiera a las riendas. Y eso requería paciencia, meses de trabajo, conexión real entre el caballo y el jinete, confianza construida poco a poco. El caballo aprendía la voz, aprendía las señales del cuerpo, aprendía cuándo correr y cuándo parar, no porque le tuviera miedo al jinete, sino porque había aceptado al jinete como compañero. Eso es praus. Un caballo que podría matar al jinete con una cos, pero que ya no quiere hacerlo, que tiene la fuerza para huir, pero que ya no busca huir, que conserva todo su poder, pero que ha alineado ese poder con un propósito superior al suyo propio. ¿Entendés ahora la profundidad? Un caballo débil no es praus. Un caballo dócil que nunca pelearía no es praus. Praus es exactamente el caballo más peligroso del establo, justo después de haber aprendido a quién obedecer. La palabra contiene fuerza y obediencia al mismo tiempo, poder y dirección, capacidad de destruir y decisión de no hacerlo. Y esa es la palabra que Jesús tomó, esa es la palabra que se atribuyó a sí mismo. Yo soy praus, yo soy ese caballo. Tengo legiones de ángeles que podrían arrasar este mundo en un instante. Tengo el poder que dividió el mar rojo. Tengo la voz que silenció tormentas. Y aún así voy hacia la cruz porque ese es el yugo que el Padre me dio. Esa es la verdadera definición. Y si la entendés mal, vas a vivir mal el cristianismo entero. Pero hay algo más, algo que casi nadie te cuenta cuando hablan de esta palabra, y es que praus no aparece sola en el versículo. Jesús dice, manso y humilde de corazón. Praus y otra palabra distinta, tapeinos, y entender por qué las puso juntas es donde se cae el cielo. Espera, antes de que lleguemos ahí, imagínate este escenario. Es lunes en la mañana, estás en el trabajo. Tu jefe te llama a la oficina y delante de 3 compañeros te culpa de un error que no cometiste, te grita, te humilla, sabe que no fuiste tú, pero necesita un culpable y le tocaste vos.
¿Qué hace una persona tibia? Baja la cabeza, se traga todo, sale llorando al baño y se queda con resentimiento durante semanas, meses, años. Esa persona no es manso, esa persona es débil, tibio. Y esa palabra Jesús no la usó nunca para sí mismo. ¿Qué hace una persona violenta? Le grita de vuelta, le rompe la silla, renuncia gritando, se va dando un portazo. Esa persona tampoco es manso, esa persona es el caballo salvaje sin domar. Toda fuerza, ningún control. ¿Qué haría una persona praus? Mira a su jefe a los ojos, sin agresión, sin sumisión, y le dice algo que cambia el aire de la habitación. Yo no fui responsable de eso. Tengo los registros, te los muestro, pero también entiendo que estás bajo presión. Hablemos de cómo solucionarlo. Eso es praus, esa es fuerza bajo control. Esa es la dignidad del que tiene poder, pero elige usarlo con propósito. Y eso, exactamente eso, es lo que Jesús estaba ofreciendo cuando dijo, aprended de mí. No te enseñó a ser pisoteado, te enseñó a ser un caballo de batalla que ha aprendido a quién obedecer. Y ahora viene la segunda parte, la que casi nadie explora, la que cambia toda la frase. Tapeinos, humilde de corazón. En el griego clásico, antes de Cristo, esta palabra era casi siempre un insulto. Tapeinos significaba bajo, miserable, indigno, despreciable. Si llamabas a alguien tapeinos en Atenas, le estabas diciendo que no valía nada. Era una palabra de gente sin honor, una palabra de esclavo, una palabra que ningún filósofo griego usaría jamás para describir una virtud. Aristóteles decía que la humildad era un defecto, que el hombre virtuoso debía conocer su propia grandeza, y la palabra tapeinos representaba todo lo que Aristóteles despreciaba. Y entonces llegó Jesús, y agarró la palabra más despreciada del vocabulario griego, y se la puso a sí mismo. Yo soy tapeinos, yo, el Hijo del Dios viviente, soy de los de abajo. Soy de los que el mundo desprecia, soy de los que no tienen honor según los estándares de Atenas y de Roma. Esto no era poesía, esto era una bomba cultural. Era reescribir el diccionario de la virtud humana en una sola frase. Estaba diciendo que la grandeza verdadera estaba en lo que Aristóteles llamaba defecto, que el camino al cielo pasaba por lo que el imperio llamaba indignidad. Por eso, cuando los primeros cristianos empezaron a usar la palabra tapeinos en sus cartas, los romanos los miraban con extrañeza. Estaban tomando una palabra de esclavos y convirtiéndola en honor. Estaban invirtiendo 2000 años de filosofía griega en un solo término, y lo hacían porque su Señor lo había hecho primero. Y aquí viene la conexión brutal entre las dos palabras. Praus es la fuerza domada. Tapeinos es la posición tomada. Praus describe lo que vos podés hacer. Tapeinos describe dónde elegís estar. Praus es el caballo de guerra que ha aprendido a obedecer. Tapeinos es el caballo de guerra que ha elegido cargar el agua para los esclavos en vez de cargar al rey en la batalla. Cuando Jesús se llamó manso y humilde de corazón, no estaba describiendo una personalidad, estaba describiendo una decisión. Estaba diciendo, tengo el poder de un caballo de guerra y elijo usarlo para servir. Y aquí es donde la cosa se pone personal, porque el siguiente versículo es el que casi todo el mundo cita, pero pocos entienden. Tomad mi yugo sobre vosotros. Yugo. Esa palabra también tiene historia, y la historia es donde se rompe la última pieza del rompecabezas. En la época de Jesús, los rabinos hablaban de cargar el yugo de la Torá. Era una expresión común. Significaba someterse a las 613 mitzvot, los 613 mandamientos del judaísmo. Y para los judíos serios, ese yugo era pesado, real, algo que llevabas todo el día, todos los días, desde que te despertabas hasta que te dormías.
Los fariseos habían añadido encima de la Torá miles de tradiciones. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 Select tires and get 1 for just $1 during the Cadillac Certified Service Fresh Start Tire event. Visit Cadillac.com/service offers or see dealer for full details. At participating US GM dealers only, highest or equal value tire will be $1. Offer ends May 31st, 2026. Not available with other offers. Orales, como lavarte las manos, cuántos pasos podías dar el sábado, qué frutas podías comer y cuándo. El yugo se había vuelto tan pesado que solo los muy religiosos podían cumplirlo. Y aún así vivían con miedo constante de fallar. Y entonces aparece este Galileo, en medio de la multitud cansada, pueblo sencillo, jornaleros, pescadores, mujeres con 5 hijos cada una y ningún descanso. Gente aplastada por el peso de un sistema religioso que no podía cargar. Y les dice esto: mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Cómo puede un yugo ser ligero? ¿Cómo puede una carga ser fácil? Solo de una manera. Si el yugo lo lleva otro contigo. Si en la madera del yugo hay 2 huecos, uno para vos y uno para él. El yugo de los bueyes en Israel no era para un solo animal, era para 2. Un buey experimentado adelante, un buey joven aprendiendo, y el experimentado cargaba la mayor parte del peso, mientras el joven aprendía el ritmo, la dirección, la fuerza necesaria para arar la tierra. Cuando Jesús dice, tomad mi yugo sobre vosotros, no está diciendo, carga un peso solo. Está diciendo, ponete al lado mío, yo voy adelante, yo cargo el peso. Vos aprendés caminando, y por eso es ligero, no porque no haya carga, sino porque hay alguien praus al lado tuyo. Alguien con la fuerza de 1000 caballos de guerra que decidió usar esa fuerza para llevar tu peso. Y ahora mira lo que hizo este hombre. A los pocos meses de pronunciar estas palabras, lo arrestaron, lo torturaron, le pusieron una corona de espinas, lo escupieron. Y mientras todo eso pasaba, en el huerto de Getsemaní, antes del arresto, Pedro sacó una espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Jesús lo paró y dijo algo que conecta con todo lo que hemos visto. Mateo capítulo 26. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? 12 legiones. Una legión romana en tiempos del imperio tenía entre 5.000 y 6.000 soldados. 12 legiones son más de 60.000 hombres, decenas de miles de ángeles. La misma fuerza con la que un solo ángel mató al ejército asirio en una noche, según Isaías capítulo 37, versículo 36. 185.000 soldados muertos en una noche por un solo ángel. Esa cantidad de ángeles habría arrasado el imperio romano completo en horas, y Jesús eligió no llamarlos. Eso es praus, eso es tapeinos, eso es lo que significa la frase que dijo en Galilea hace 2000 años. Tengo el poder de destruir este mundo, y elijo cargar tu yugo en su lugar. Cuando los soldados griegos veían un animal de batalla domado, sabían algo que el resto del ejército no sabía. Sabían que ese animal podía haber huido. Sabían que ese animal podía haber pateado a su jinete y desaparecido en el horizonte. Pero el animal eligió quedarse, eligió obedecer. Eligió cargar al jinete hasta el corazón mismo del combate, y por eso, en el ejército griego, los caballos praus eran los más respetados, no porque fueran los más fuertes en términos absolutos, sino porque su fuerza tenía dirección, su poder tenía propósito, su obediencia era una elección, no una limitación. Si seguís acá hasta este momento del video, te pido algo muy concreto. No te pido que te suscribas, no te pido que compartas, te pido solo el like. Si ya sos parte de esta familia, si ya volviste alguna vez a este canal, deja ese likecillo ahí abajo.
Ayuda al canal a crecer. Ayuda a que más personas escuchen esto. Y si recién llegas, no te pido nada todavía. Espera, mira hasta el final. Si te aporta algo, después decidís. Sin presión. Bueno, volvamos a la palabra. Hay otro lugar en el Nuevo Testamento donde aparece praus, y esto casi nadie lo ve. Mateo, capítulo 5, versículo 5. Las bienaventuranzas. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los praus, heredar la tierra. Eso no suena a debilidad, eso suena a conquista, suena a posesión, suena a victoria final. Y es exactamente lo que Jesús estaba diciendo. Los que tienen su fuerza bajo control, los que han aprendido a obedecer al jinete divino, esos son los que al final ganan todo. Porque el animal salvaje muere en la batalla. Lo derriba el primer jinete experimentado del ejército enemigo. El caballo salvaje no tiene equipo, no tiene táctica, no tiene comunicación con su líder. Pelea solo y muere solo. Pero el animal entrenado pelea en formación, obedece la corneta, carga cuando le dicen cargar, se retira cuando le dicen retirarse, y al final del combate sigue vivo. Y la batalla ganada. Por eso los mansos heredarán la tierra, porque el resto, los violentos, los rebeldes, los que pelean solos, los que se niegan a obedecer, esos se autodestruyen. Esos pierden todo en su intento de ganar todo. He aquí algo que acabo de descubrir investigando para este video y que me hizo parar y leerlo 3 veces. En el Antiguo Testamento hay un solo personaje al que la Biblia llama explícitamente manso. Uno solo. ¿Sabes quién es? No es Abraham, no es David, no es Salomón, no es Daniel, Moisés. Números capítulo 12, versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Moisés? ¿El que mató a un egipcio con sus propias manos? ¿El que rompió las tablas de la ley arrojándolas al suelo? ¿El que mandó matar a 3,000 israelitas el día del becerro de oro? ¿Ese Moisés era el más manso de todos los hombres? Sí, exactamente ese. Porque manso no significa que no podés golpear. Manso significa que tu golpe está bajo control, está bajo dirección, tiene un propósito que no es vos mismo. Moisés mató al egipcio para defender a un esclavo hebreo. Moisés rompió las tablas porque el pueblo había roto la alianza primero. Moisés mandó matar a los 3,000 porque el pueblo se había entregado a la idolatría descarada. En cada caso, el poder de Moisés tenía un objetivo más grande que su propio ego. Eso es manso. Y cuando Jesús dice, yo soy manso, está diciendo algo más. Está diciendo, yo soy más Moisés que Moisés. Yo soy el caballo praus definitivo. Yo soy el que tiene todo el poder del cielo y elige usarlo para tu liberación. ¿Estás viendo lo que está pasando acá? La palabra praus, que parecía una palabra blandita, dulce, pasiva, en realidad es una palabra de guerra, una palabra militar. Una palabra que describe el caballo más letal del establo justo después de aceptar al que lo monta. Y la palabra tapeinos, que era el insulto más pesado del griego clásico, se convirtió en el título de honor de Jesucristo. El bajo, el despreciado, el que no busca el aplauso de Atenas, el que se sienta a comer con prostitutas y publicanos. Cuando vos juntás esas dos palabras, lo que tenés enfrente es un retrato de un Mesías que rompe todos los moldes, que es fuerte sin ser violento, que es bajo sin ser débil, que es obediente sin ser sumiso, que es manso sin ser cobarde, y es a ese hombre al que Él te invita a aprender. Aprended de mí, no de los rabinos, no de los filósofos, no de los influencers cristianos, de mí. Pero hay un problema. Y este problema es lo que más me cuesta decir en este video. La iglesia moderna ha olvidado lo que significa praus. Y por eso ha producido cristianos que parecen caballos rotos,
caballos sin fuerza, caballos pisoteados, caballos que confunden ser pisoteados con ser santos. Cuando un cristiano permite que su esposo o esposa lo trate con desprecio durante años, eso no es ser manso. Eso es ser una víctima. Prowse no permite el abuso. Prowse tiene fuerza para hablar, tiene voz para decir basta, tiene espina dorsal para defender la dignidad que Dios le dio. Cuando una congregación permite que un líder abuse de su autoridad sin confrontación, eso no es ser manso, eso es ser cómplice. El Jesús Prowse volcó las mesas del templo, echó a los mercaderes con un látigo, les llamó cueva de ladrones a los líderes religiosos. Esas no son acciones de un cordero asustado, son acciones de un caballo de batalla bajo control divino. Cuando un hijo de Dios deja que el mundo lo silencie porque tiene miedo del rechazo, eso no es ser manso, eso es tibieza. Y la tibieza es lo que Jesús dijo que vomitaría de su boca, según Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Prowse no es tibio, Prowse es fuego controlado, y la diferencia otra vez está en quién es el jinete. Si tu fuerza obedece a Cristo, sos Prowse. Si tu fuerza obedece a tu ego, sos un caballo salvaje. Si no tenés fuerza para nada, no sos manso, sos solo débil. Hay una escena que me obsesiona desde que estudié esto. Imagínatela. Es la mañana del juicio. Pilatos está ahí, todo el aparato del Imperio Romano detrás de él, soldados con lanzas, sacerdotes furiosos, multitud gritando, y en el centro de todo, este Galileo amarrado, golpeado, sangrando. Pilatos le pregunta cosas. Jesús responde algunas, calla otras, pero hay un momento en que Pilatos pierde la paciencia y le dice algo así como: ¿no sabes que tengo poder para crucificarte y poder para soltarte? Mira la respuesta. Juan, capítulo 19, versículo 11. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. ¿Lo escuchás? Ese es el caballo Prowse hablando. Tengo el poder de hacerte cenizas en este instante. Pero estoy aquí porque mi Padre me lo permitió. Mi obediencia es superior a tu autoridad. Tu poder existe solo porque mi Padre te lo presta. Pilatos no entendió. Pilatos pensó que tenía control. La verdad era exactamente la opuesta. El que estaba amarrado era el que tenía todo el poder del universo y eligió no usarlo. Esa es la historia más densa, más profunda, más explosiva del cristianismo entero. No el milagro de la cruz. La elección de no escapar de ella. Y aquí hay un detalle que poca gente ve. En el momento del arresto, Jesús pronunció una frase específica que conecta directamente con la palabra Prowse. Dijo a los que vinieron a llevarlo: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme. Esa frase tiene un peso particular, porque los romanos crucificaban a los ladrones. La crucifixión era el castigo reservado para los criminales más bajos del imperio, esclavos rebeldes, insurgentes, bandidos, gente sin honor. Y Jesús, sabiendo que iba a ser tratado como uno de ellos, sabiendo que iba a ser crucificado entre dos ladrones, sabiendo que su nombre iba a quedar marcado por el método de ejecución más vergonzoso de la antigüedad, no resistió. No buscó otro tipo de muerte. No pidió clemencia para evitar la cruz. Aceptó la categoría. Eso es tapeínos llevado al extremo, el Hijo del Dios viviente, contado entre los criminales más despreciables del imperio, el que creó las galaxias, ejecutado como un esclavo fugitivo. Toda la creación temblando mientras el Creador era clavado a un madero, y el Creador eligiendo no decir una palabra de defensa. Hay un versículo en Isaías que dice algo perturbador. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca.
Ese versículo se escribió 700 años antes del juicio y describe exactamente lo que pasó. Pero hay un matiz importante. Isaías no dice que el Cordero no podía abrir la boca. Dice que no la abrió. Hubo decisión, hubo elección, hubo praus. Si esto te está moviendo algo por dentro, no te lo guardes. Quédate hasta el final, porque lo que viene es lo que conecta todo. Y si todavía estás procesando lo del caballo, déjame decirte que recién estamos a la mitad. Lo más fuerte está por venir. Hay otra capa. Una capa que me costó ver. Una capa que solo encontré después de leer una y otra vez el versículo en su contexto original. Cuando Jesús dice, aprended de mí, en griego usa el verbo mantano. No es solo aprender intelectualmente, es aprender por imitación. Es lo que un aprendiz hace al lado del maestro, mirando, copiando, repitiendo los gestos. En el oficio de carpintero, el aprendiz no aprendía leyendo manuales, aprendía estando al lado del carpintero, tomando las mismas herramientas, cortando la misma madera, cometiendo errores, ajustando, otra vez, otra vez, otra vez. Eso es mantano. Eso es aprended de mí. Aprender a ser praus no es un curso, no es leer un libro sobre humildad, no es escuchar un sermón sobre mansedumbre. Es ponerse al lado de Jesús y empezar a copiar sus gestos. Cómo respondió cuando lo provocaron, cómo guardó silencio cuando lo acusaron falsamente, cómo habló cuando sí tenía que hablar, cómo confrontó cuando confrontar era amor, cómo cedió cuando ceder era victoria. Por eso el yugo es ligero, no porque la vida cristiana sea fácil, sino porque vos no aprendés solo, aprendés al lado del que ya hizo todo el camino, y el caballo experimentado, el praus definitivo, te muestra el ritmo, la dirección, la fuerza correcta para cada momento. He aquí algo más, algo que cierra el círculo de toda esta enseñanza. Tapeinos, la palabra despreciada del griego clásico, la palabra de los esclavos, la palabra que ningún filósofo usaría jamás como virtud. Esa palabra apareció antes en la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento. ¿Sabes en qué versículo aparece de manera muy especial? Sofonías, capítulo 3, versículo 12. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. La palabra humilde ahí es tapeinos. ¿Quién es ese pueblo humilde? El remanente de Israel, los que sobreviven al exilio, los que esperan al Mesías, los que no se rindieron a Babilonia ni se asimilaron a Egipto, los pequeños, los olvidados, los aplastados, los que nadie miraba. Y siglos después, Jesús se identifica con ellos. Yo soy tapeinos. Yo soy uno de ustedes, yo soy del remanente, yo soy de los pequeños. Yo no vine a aliarme con los poderes del mundo, vine a estar con los que el mundo desprecia. Imagínate el impacto de esto en sus discípulos, pescadores, cobradores de impuestos, mujeres sin honor social, gente que el sistema judío y el sistema romano consideraban descartable. Y el Mesías les dice: yo soy uno de ustedes, yo elegí esto, yo no quería trono en Roma, quería caminar con ustedes en Galilea. Eso es tapeinos, eso es lo que cambió la historia del mundo, porque a partir de ahí, los esclavos tuvieron dignidad, las mujeres tuvieron voz, los marginados tuvieron lugar, los hospitales nacieron, los orfanatos nacieron, los primeros movimientos contra la esclavitud nacieron, no de Atenas, no de Roma, de un grupo de gente que seguía a un hombre que se había llamado a sí mismo bajo y despreciado. Y ese hombre les había dicho: aprended de mí. Vamos a una escena moderna. Mira esta, una pareja casada hace 14 años, hijos, hipoteca, todo lo que se supone que debe estar bien. Pero hace 3 años que el matrimonio se rompió por dentro. Discusiones diarias, silencios largos, cama compartida sin tocarse.
Una noche, ella estalla. Le dice cosas que sabe que duelen. Le saca trapos sucios viejos. Le grita que está cansada de él, que se equivocó al casarse, que no lo respeta, y él se queda parado en el medio de la cocina, con el corazón golpeando contra las costillas, sintiendo el calor de la rabia subiéndole por el cuello. 3 pensamientos le pasan por la cabeza al mismo tiempo. Uno le dice que le grite de vuelta, que le saque sus propios trapos, que le devuelva el golpe palabra por palabra hasta hacerla llorar. Otro le dice que se calle, que se vaya a dormir al sofá, que entierre lo que sintió y nunca más lo nombre. Pero hay un tercer pensamiento, más quieto, más profundo. Le dice algo distinto, y él respira, se queda, la mira a los ojos, y le dice con voz baja y firme: «Estás herida, yo también. Esto que acabas de decir me dolió, pero entiendo que viene de un lugar de cansancio. Hablémoslo, ahora o mañana, cuando puedas». Eso es Prowse en una cocina a las 11 de la noche. Fuerza para hablar. No se tragó lo que dolió, lo nombró, pero también control sobre esa fuerza. No la usó para destruir, la usó para construir. Puso límites sin levantar muros, confrontó sin atacar, defendió sin agredir. Y la diferencia entre el marido que grita, el marido que calla y el marido que respira no es la cantidad de fuerza que tienen. Los 3 podrían gritar igual de fuerte. La diferencia es quién tiene las riendas. El primero las tiene su propio ego. El segundo no tiene riendas y lo arrastran todos. El tercero tiene a Cristo. Y por eso la fuerza tiene dirección. Prowse. Vamos a otra escena. Esta es del trabajo. Una empleada de unos 30 años, cristiana practicante, talentosa. Ha desarrollado un proyecto durante meses. Lo presenta a su jefe. 3 semanas después, descubre que su jefe presentó el mismo proyecto a la dirección como si fuera idea suya. Recibió un bono, una promoción, reconocimiento, y ella se queda mirando la pantalla, leyendo el correo interno donde anuncian la promoción, sintiendo que el aire se le va del pecho. La rabia sube, la impotencia sube, las ganas de gritar suben. Si fuera el caballo salvaje, ya estaría escribiendo el correo a Recursos Humanos con las manos temblando. Denuncia pública, pelea abierta, quema el barco y se va, sin importar lo que pierda. Si fuera el tibio, ya habría cerrado la pestaña, sonreído en la próxima reunión y enterrado la herida hasta que la enfermedad la sacara meses después en forma de migraña, gastritis, insomnio. Pero ella es Prowse, y Prowse se levanta de la silla, va al baño, se moja la cara, respira, reza y vuelve. No actúa caliente, no actúa muerta. Espera el momento exacto, pide una reunión privada con el jefe, lleva la documentación que prueba que el proyecto fue suyo, y le dice con voz firme y bajo control: «Necesito que esto se reconozca. No quiero hacer un escándalo público, pero tampoco voy a fingir que no pasó nada. Tenemos que solucionarlo, y mira lo que pasó. Tuvo fuerza, tuvo evidencia, tuvo la capacidad de hacer un escándalo si fuera necesario, pero eligió usar esa fuerza con propósito, con dignidad, con espacio para que el otro corrija sin ser destruido. Y si el jefe responde bien, hay reconciliación. Si el jefe responde mal, ella ya tiene el camino claro para escalar el tema con autoridad moral intacta. Eso es estrategia divina. Eso es fuerza con riendas. ¿Lo ves? No es que la persona Prowse no sienta. Siente todo. La traición, el dolor, la rabia. Pero ha aprendido a llevar esos sentimientos al Señor antes de actuar. A pedir dirección. A esperar el momento. A elegir las palabras. Esa pausa, ese microsegundo entre el estímulo y la respuesta, es donde vive la mansedumbre cristiana. Hay algo más que descubrí estudiando esto. El medio hermano de Jesús, Santiago, escribió una carta al final de su vida, y en esa carta usó la palabra Prowse 3 veces. No es casualidad.
Santiago había vivido al lado de Jesús durante 30 años. Había visto cómo se comportaba en los momentos más duros. Había visto la diferencia entre el caballo salvaje y el caballo entrenado. Y cuando llegó el momento de escribir su propia carta, eligió esta palabra para describir la conducta cristiana ideal. Santiago dice algo que conecta con todo lo que estamos viendo. Dice que la sabiduría que viene de arriba es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna. Y entre esos atributos pone la palabra praus. La sabiduría celestial es praus. Es fuerte y dirigida, es poderosa y obediente, es activa y bajo control. Y dice algo más. Dice que recibamos con praus, la palabra implantada. La palabra de Dios entra en el alma humana y la respuesta debe ser praus, no débil, no pasiva, receptiva con fuerza, dispuesta a obedecer con todo el ser intacto. Santiago había aprendido esto al lado de su hermano y nos lo pasó a nosotros. Hay un detalle más sobre Moisés que no había mencionado. Cuando Números 12 dice que era el más manso de todos los hombres sobre la tierra, lo dice en un contexto específico. Acababa de pasar algo. Su hermano Aarón y su hermana María lo habían criticado. Habían cuestionado su autoridad. Habían dicho que ellos también recibían revelación de Dios. Habían intentado ponerse al mismo nivel del líder. ¿Qué hizo Moisés? Nada. No respondió. No se defendió. No los acusó. No movió un dedo para callar la rebelión. Y el versículo justo después dice, y oyó esto el Señor. Moisés no necesitó defenderse porque sabía que su Señor lo defendería. Y eso pasó. Dios mismo intervino, bajó en una columna de nube, llamó a Aarón y María y los reprendió personalmente. María terminó leprosa, Aarón rogando perdón. Eso es lo que un caballo praus puede hacer. Puede quedarse quieto, porque sabe que el jinete está mirando, y el jinete actuará en el momento exacto. Vos no necesitas defenderte siempre. A veces, el silencio es la fuerza más alta. A veces, la mansedumbre es dejar que el cielo intervenga. A veces, la mejor respuesta es no responder y esperar. Pero ojo, esto no significa volverse pasivo ante toda injusticia. Moisés sí actuó cuando hubo idolatría descarada con el becerro de oro. Sí actuó cuando hubo rebelión organizada de Coré. Sí actuó cuando hubo necesidad del pueblo. La diferencia está en distinguir cuándo el ataque es contra tu ego y cuándo el ataque es contra el reino. Cuando el ataque es contra tu ego, el caballo praus se queda quieto. Deja que el jinete maneje. Cuando el ataque es contra el reino, el caballo praus carga al frente con toda su fuerza, bajo dirección. Esa es la sabiduría que casi nadie tiene. Esa es la sabiduría que solo se aprende caminando al lado de Jesús durante años. Hay otro detalle de la palabra praus que descubrí investigando y que me dejó pensando varios días. En la cultura griega, los caballos praus eran tan valorados que se les daba un trato especial. Tenían los mejores establos, la mejor comida, los mejores cuidadores. No porque fueran lujosos, sino porque su valor estratégico para el ejército era enorme. Un animal entrenado podía ser la diferencia entre ganar y perder una batalla. Y aquí viene la conexión. Cuando Pedro escribe a las mujeres cristianas en su primera carta, les dice algo extraño. Les dice que adornen su corazón con un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. La palabra apacible ahí es praus. Pedro no les estaba diciendo que fueran sumisas calladas sin opinión. Les estaba diciendo que cultivaran ese tipo de fortaleza interna, esa fuerza domada, esa capacidad de mantener la dignidad bajo presión. Y les dice algo más. Eso es de gran estima delante de Dios. Igual que el caballo praus era de gran estima delante del rey, el corazón praus es de gran estima delante de Dios. No por pasivo,
por valioso. Ahora viene algo que cambia totalmente el sentido de Mateo 11, algo que solo se ve cuando pones los versículos uno al lado del otro y los lees despacio. Justo antes de decir «aprended de mí», Jesús había dicho algo aún más fuerte. Mateo capítulo 11, versículo 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Lo captás? Acaba de decir, yo soy el único que conoce al Padre, yo soy el único portal hacia Dios. Todas las cosas me fueron entregadas, tengo autoridad universal, tengo conocimiento exclusivo, soy el centro de todo. Y la frase siguiente, sin pausa, es, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Esa secuencia es bombástica. Primero se declara el centro absoluto del universo. Después se llama manso y humilde. ¿Quién hace eso? ¿Quién tiene poder absoluto y se llama bajo? ¿Quién tiene conocimiento exclusivo y se llama humilde? Solo alguien que sabe que el poder no necesita demostrarse. El caballo Praus no necesita romper el establo para probar su fuerza. La fuerza está, todos la ven. Pero no la usa para mostrar, la usa para servir. Jesús no necesitaba demostrar quién era, lo era, y por eso podía permitirse ser tapeínos, por eso podía permitirse ser praus, por eso podía permitirse ser servido por mujeres pobres en Galilea, lavarles los pies a sus discípulos, comer con cobradores de impuestos, no defenderse ante Pilatos, no llamar a las legiones de ángeles. La inseguridad necesita gritar, la identidad descansa, y eso es lo que Él te ofrece. No te ofrece técnicas para parecer humilde, te ofrece una identidad tan firme que no necesitas demostrar nada. Te ofrece el yugo, te ofrece caminar al lado suyo, te ofrece aprender por imitación lo que Él ya vivió. Por eso al final dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso. No vacaciones, no ausencia de trabajo. Otra cosa, descanso del alma, descanso de la necesidad constante de defenderse, de probarse, de ganar, de competir, de subir. Descanso de la prisión, de tener que ser siempre el más fuerte para que nadie te pisotee. Descanso porque ya tenés un jinete, y el jinete sabe a dónde va. Hay un detalle final que casi nadie cuenta sobre esta enseñanza, pero antes de eso, mira algo que pasó al final de la vida de Jesús, pocos días antes de la cruz, y que nadie conecta con Praus, aunque la palabra está ahí, escondida en el texto. La entrada triunfal en Jerusalén. Imagínatela, domingo de palmas, multitud gritando Hosanna, mantos sobre el camino, hojas de palmera en el aire, y en el centro de toda la escena, el Mesías esperado entrando a la ciudad santa. ¿En qué entra? En un caballo de guerra blanco con armadura dorada, como entraba Alejandro Magno a las ciudades conquistadas. En un carro de batalla, como entraban los generales romanos en sus triunfos. Sobre un león dorado, como pintaban a los reyes paganos. No, en un burro, un pollino prestado, un animal pequeño, bajo, sin gloria militar, el animal que la gente común usaba para cargar harina y vegetales al mercado. Y el Evangelio de Mateo, al narrar esta escena, dice algo crucial. Dice que esto pasó para que se cumpliera lo que estaba escrito en el profeta, y cita la profecía. Y la palabra que el profeta usa para describir al rey que viene es la palabra praus. He aquí tu rey Praus viene a ti, montado sobre un asno. ¿Ves la conexión? El propio profeta Zacarías, siglos antes, había anunciado que el Mesías iba a ser Praus, y Mateo elige resaltar ese cumplimiento. El rey verdadero no entra como un conquistador, entra como un hombre Praus, caballo de guerra por dentro, burro de mercado por fuera.
toda la fuerza del cielo bajo control absoluto, la gloria escondida bajo lo despreciable. Si la multitud hubiera entendido lo que estaban viendo, se habrían quedado en silencio, porque lo que pasaba delante de sus ojos era una bomba teológica. El hijo de David estaba entrando a su ciudad para reclamar su trono. Pero el trono no era el de Roma. El trono era la cruz, y el caballo no era de guerra militar. Era praus. 5 días después de esa entrada triunfal, el mismo hombre estaba colgado de un madero, sangrando, agonizando y diciendo: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Praus hasta el último aliento. La palabra descanso que usa Jesús en griego es anapausis. Es la misma palabra que la Septuaginta usa para el descanso sabático, el reposo del séptimo día, el descanso de la creación, el descanso de Dios después de hacer el mundo. Jesús no está ofreciendo unas vacaciones espirituales, está ofreciendo entrar en el sábado de Dios mismo. Está ofreciendo el tipo de descanso que el Padre tiene cuando contempla su obra terminada y dice: «Bueno en gran manera», y vos podés entrar a ese descanso ahora, no cuando mueras, ahora, hoy, mañana en la mañana. Si tomás el yugo, si te pones al lado del praus definitivo, si aprendés por imitación cómo él vivió. Mira lo que hizo en Getsemaní. La carta a los hebreos describe esa noche y dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Lloró, sudó sangre, pidió que pasara la copa, pero después dijo: «No se haga mi voluntad, sino la tuya». Ese es el momento praus más puro de toda la Biblia. Tenía la fuerza para huir, tenía la opción de pedir las legiones. Tenía la capacidad física, divina, espiritual de evitar la cruz, y eligió obedecer. Eligió quedarse, eligió cargar el yugo del Padre, y por eso, exactamente por eso, hoy hay un evangelio, por eso hay una iglesia, por eso hay un libro que abrís cada mañana, por eso este video existe, por eso vos estás escuchando esto ahora. Porque hubo un caballo de batalla con poder absoluto que eligió quedarse en el yugo de su padre, y ahora te llama a vos. Volvamos a la imagen del principio. El caballo salvaje, 1000 libras de músculo, toda la fuerza intacta, la velocidad ahí, la capacidad de destruir presente, pero ahora el caballo está quieto, el jinete está sobre su lomo, y la corneta está por sonar. ¿Qué vas a hacer cuando la corneta suene? ¿Vas a cargar al frente, obedeciendo, o vas a corcovear intentando tirar al jinete? Porque la diferencia entre los dos caballos no es la fuerza. La diferencia es a quién obedecen, y al final, el caballo que tira al jinete muere solo en el campo, y el caballo que obedece gana la batalla y vuelve al establo del rey. Esa es la decisión que tenés todos los días, y por eso Jesús dijo: «Aprended de mí», no porque Él fuera blando, porque Él era el caballo más fuerte que alguna vez pisó esta tierra, y eligió quedarse en el yugo, praus, tapeinos, manso y humilde de corazón. Esa palabra que escuchaste 1000 veces en la iglesia y nunca te explicaron bien. Esa palabra que pensabas que significaba debilidad. Esa palabra es, en realidad, la descripción de la fuerza más controlada del universo. Y vos estás invitado a aprenderla.